Saludos, mi nombre es Eliro Rosas, integrante del grupo número 2 en la asignatura de Derecho Internacional Público. El grupo se encuentra integrado por la coordinadora Leida López, las compañeras Jennifer La Cruz, Leiry Subero y mi persona. Trataremos el tema sobre la reunión de las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, con miras a bajar el clima de tensión que se vive en el continente asiático. El tema que me corresponde exponer está relacionado con la cronología del conflicto entre las dos Coreas. Este conflicto data desde el año 1945, cuando después de la Segunda Guerra Mundial y tras la rendición de Japón, los aliados se decide dividir ambas Coreas, la del norte y la del sur. En 1948 la península coreana se divide en la Corea del Norte, que es la Corea comunista, y la Corea del Sur, que es la Corea democrática. Ambos sistemas políticos chocan y por eso se produce el conflicto que desde hace 60 años existe entre ambas naciones. La primera cese de hostilidades se da en 1953, tras firmar un acuerdo de paz donde Corea del Sur y Corea del Norte acuerdan hacer una demarcación limítrofe de 4 kilómetros entre ambas naciones. En la década de los 60 se registraron provocaciones armadas reiteradamente. En 1972 se vuelve a declarar una asociación conjunta de fuerzas para unir esfuerzos en pro de la unidad nacional. En el 91 se firma el acuerdo de reconciliación, no agresión, cooperación e intercambio. En el año 1992 se declara y firma la desnuclearización de la península coreana. Sin embargo, este conflicto se firman acuerdos de paz y se rompen. Entre el 2000 y el 2007 se firma la declaración conjunta donde ambas partes se pronuncian en buscar la reunificación de ambas naciones y se mantiene nuevamente la prosperidad y la paz. Es en el 2006 donde se deterioran estas relaciones, motivado a que Corea del Norte emprende pruebas nucleares subterráneas. Esta actitud es tomada por los aliados de Corea del Sur, como Estados Unidos, como una provocación para el conflicto armado. Es cuando la ONU se pronuncia y promulga dos resoluciones, la 1718 y la 1874, donde obliga a Corea del Norte a detener sus actividades nucleares y a desnuclearizar esa península. En el año 2010 se produce una explosión de una fragata surcoreana y este acto se le atribuye a Corea del Norte. Vuelven nuevamente las relaciones tensas y se pone fin a ciertos tratados a los que se habían llegado hasta esa época. En el 2011 muere el líder norcoreano Kim Jong-il y hereda el poder su hijo menor. En el 2013, ante la tensión que existe en ambas Coreas, la ONU decide nuevas sanciones para estos países y
a raíz del deterioro de las relaciones y los constantes ejercicios militares por parte de ambas naciones, es cuando se pronuncia el líder norcoreano y amenaza con lanzar misiles de largo alcance hasta llegar a Estados Unidos. Tenemos que mencionar que este conflicto armado pues es muy delicado porque se dice que el armamento nuclear que está desarrollando ambas Coreas, sobre todo Corea del Norte, es de mayor potencia que la bomba, de mayor efecto que la bomba que se detonó en Hiroshima, produciendo amenaza de que se pudiera detonar o estallar una cuarta guerra mundial. De no llegar a acuerdos firmes y de no atender a los llamados de la ONU para el cese de las hostilidades. Lo que podemos recomendar es que Estados Unidos debe intervenir más hacia el punto de que estos países lleguen y logren al desarme nuclear, que es lo que en realidad produce tensa situación en ambos países, y que los acuerdos firmados o a los que se lleguen en esta época, estamos hablando de noviembre, puedan llegar a un buen fin. Esa es la recomendación que podemos hacer, porque según lo que hemos podido analizar, se firman acuerdos, se rompen de manera progresiva desde que el conflicto existe. Buenas tardes, mi nombre es Jennifer La Cruz y yo les voy a hablar en este momento acerca de las organizaciones internacionales que intervienen en el conflicto. En este caso sería de Corea. Se puede decir que la Organización de Naciones Unidas, la ONU, por sus siglas en inglés, es madre de todas las organizaciones internacionales conocidas hasta en este momento, pues ella es quien deriva infinidad de acuerdos, así como otras las instituciones cuales la anterior nombrada Organización de Naciones Unidas trabaja conjuntamente con diversos proyectos que a la larga ayudan a mantener lo débil o el hilo de la paz mundial. En este caso podemos decir que como surgió la ONU, la Organización de Naciones Unidas surgió tiempo después de acabada la Segunda Gran Guerra Mundial, para llenar el vacío que dejó la Sociedad de las Naciones, la cual fracasó en un intento por prevenir otro conflicto internacional. En fin, yo les podría decir que esta importante institución de crédito internacional, que hoy en día continúa inmovible en su labor por un mundo mejor, surgió por causa de una ineficiencia de otro organismo interior, que aparentemente evitaría otro conflicto internacional. Podemos decir que desde su creación en 1945, la Organización de Naciones Unidas ha hecho parte de una inalcanzable labor en el mantenimiento no solo de paz, porque no solamente se desprende de las instituciones que trabajan, cada una de ellas en específica. Por ejemplo, le voy a nombrar como es el FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, que se encarga de atender temas de relaciones con la distribución de alimentos y la lucha por erradicar el hambre. O la OMS, Organización Mundial de Salud, que se encarga de suministrar apoyo a las naciones para erradicar enfermedades, así como la producción de las vacunas. En estos casos, les voy a dar un ejemplo. Si bien vemos porque la Organización de Naciones Unidas es la madre de las organizaciones internacionales conocidas hasta el momento, pero no todos los países integran las Naciones Unidas y no todos lo integran. Podremos decir que fácilmente en un principio integrarse a esta organización internacional era difícil. Bueno,
Algunas de las organizaciones nacionales de Naciones Unidas y varios de sus organismos, en 1919 se funda la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. En 1932 se funda la Unión Internacional de Telecomunicaciones. En 1944 se funda el Banco Mundial, la BM. En 1945, 24 de octubre, Conferencia de San Francisco, fundación de Organización de las Naciones Unidas. El 16 de noviembre se funda la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Se funda el Fondo Monetario Internacional, FMI. En 1946, Estados Unidos, Rusia, en este tiempo Francia, China, Inglaterra fundan el Consejo de Seguridad de la ciudad de Londres. Bueno, como bien podemos ver, estas organizaciones son una de las encargadas acerca de estos conflictos. Esta fue toda mi exposición. Espero que les haya gustado y los dejo con mi compañera Leiris. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leiris Subero. En esta oportunidad voy a exponer países aliados de ambas naciones intervinientes. El conflicto que mantienen las repúblicas de Corea del Sur como Corea del Norte data de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, luego de que unas elecciones se convirtieran en un fracaso. Han contado con el apoyo de varias naciones, como el caso de Estados Unidos, que apoya a Corea del Sur, y China, que apoya a Corea del Norte. Se han sumado otros países como lo son Japón, Israel, Gran Bretaña, la misma ONU y hasta Colombia. En el caso de Corea del Sur, que debido a su desarrollo y apoyo a estos países se ha ido desarrollando y es considerada la potencia económica número 12 del mundo y pertenece al G20, la ha consolidado como una gran potencia. Sin embargo, su vecino Corea del Norte es una nación comunista, apoyada principalmente por la República Popular China. Corea del Norte también cuenta con el apoyo de naciones como Siria, Irán, Cuba y otras naciones, aunque los últimos acontecimientos han dejado a otros países como Rusia, Cuba, Venezuela y otros un tanto neutrales, sin emitir ningún tipo de comentario acerca de las actuaciones del líder comunista norcoreano. Ante la posibilidad de un conflicto militar entre las dos Coreas, queda claro que una de las grandes potencias mundiales que se involucraría sería Estados Unidos. Los americanos consideran aliados a Corea del Sur y han declarado su apoyo a este país. No sería complicado movilizar el ejército de Estados Unidos en la península de Corea, ya que las bases americanas están repartidas estratégicamente en todo el mundo. Muchos países temen que una declaratoria de guerra por parte de Corea del Norte contra Corea del Sur pueda desatar una tercera guerra mundial, y es importante conocer los aliados de cada frente para saber cuál es el escenario bélico de este enfrentamiento. Norcorea solo tiene el apoyo de China como aliado en caso de guerra. Sin embargo, poseros políticos de otros países no han sido firmes en cuestionar las pruebas militares nucleares que promueve esta nación. Estados Unidos no ha aportado la paz mundial y patrocina la respuesta bélica de Corea del Sur. Esta demostración de poder bélico de Estados Unidos moviliza la puntería de algunos de los misiles norcoreanos directos a Estados Unidos. Japón no se mantiene al margen de este conflicto y apoya a Corea del Sur. Estados Unidos es uno de los países que más abiertamente ha demostrado su oposición al programa nuclear de Corea del Norte. Esta situación no es nueva, ya que esta enemistad entre ambas naciones comenzó de la Segunda Guerra Mundial y se ha ido acrecentando después de que las dos Coreas entrasen en guerra. Los momentos de mayor acercamiento se produjeron durante las conversaciones para resolver las tensiones producidas por el programa nuclear norcoreano. También participaron China, Corea del Sur, Japón y Rusia. En los últimos tiempos, la posición estadounidense ha sido la de endurecer el bloqueo económico sobre Corea del Norte, es decir, que el ataque está más enfocado al ámbito económico que al mismísimo ámbito militar. Otro aspecto a destacar es que este conflicto es el hecho de que Pekín y Pyongyang estén vinculados por un pacto militar que obliga a China a defender a Corea del Norte en caso de una agresión. Los planes de contingencia del ejército chino
protegen las instalaciones nucleares para evitar un desastre mundial. Una recomendación es que debido a que la República Popular China tiene una relación muy importante con Corea del Norte, debería interceder para que el líder de esta nación cambie esta política hacia el mundo como ellos mismos lo han hecho. Muchas gracias. Saludos, mi nombre es Aliro Rosa y le voy a hablar sobre aquellos eventos que marcaron tensión entre Corea del Norte y Corea del Sur en el año 2015. El primer trimestre del año 2015 se vio marcado por un fuerte reclamo de parte del presidente norcoreano Kim Jong-un ante maniobras militares realizadas por el ejército surcoreano y los Estados Unidos, en respuesta a lo que el presidente norcoreano llamó una provocación. Ordenó a su ejército disparar 2 misiles de corto alcance que impactaron en el mar de Japón. El gobierno de Corea del Sur calificó esta respuesta de innecesaria y violatoria de los convenios suscritos en la Organización de las Naciones Unidas. El 4 de agosto del presente año, 2 militares surcoreanos resultaron gravemente heridos, resultaron mutilados de ambas piernas debido a la explosión de minas explosivas antipersonal que fueron plantadas presuntamente por el ejército de Norcorea en territorio del sur. Esto trajo como consecuencia que el ejército surcoreano disparara artillería de 155 milímetros contra objetivos militares norcoreanos. Igualmente Norcorea hizo uso de artillería en contra del sur. Todo esto generó una gran tensión en la península asiática, que conllevó a la intervención de países como Rusia, Japón, Estados Unidos y China, quienes apoyaban de un bando y del otro. Por su parte, el gobierno de Corea del Sur implementó colocar altavoces de gran potencia en la zona fronteriza, altavoces que se escuchaban a 15 kilómetros de la frontera, divulgando propaganda en contra del presidente de Corea del Norte. A esto, el presidente de Corea del Norte ordena disparar proyectiles contra estos altavoces y nuevamente fue respondido con fuego de artillería por el gobierno de Corea del Sur. Ante toda esta diatriba, ante toda esta polémica y toda esta tensión que se vivió en el Medio Oriente, la Organización de las Naciones Unidas tomó cartas en el asunto y convocó a una reunión de alto nivel a las dos naciones para el día 26 de noviembre, con miras de buscar una solución pacífica al conflicto.